Buenas tardes, mi nombre es Luis Mauricio Castellanos, hago parte del colectivo cultural Muéqueta, antigua Corporación Cultural Nueva Esperanza en el barrio Gran Britalia. Eh, Llevo desde el año 1987 trabajando comunitariamente en el barrio Britalia y unos años antes estuve en el movimiento estudiantil de secundaria, especialmente en el INEN de Kennedy. Eh, Quiero aprovechar pues el saludar esta propuesta para el rescate de la memoria histórica de los barrios de la Medialuna del sur de Bogotá. Me parece que este ejercicio de observatorio en esos tres, digamos, temáticas que lo tienen concebido, donde la memoria juega un papel fundamental, pues me parece que es bienvenida esta propuesta para resaltar no solamente las desigualdades sociales, sino para demostrar cómo la creatividad de nuestro pueblo, cómo la organización de nuestro pueblo ha logrado mejores condiciones de vida en los barrios del sur de Bogotá. Hay que decir que la historia de Bogotá, básicamente después del siglo XX, ha sido trazada básicamente por los procesos de urbanización, pero procesos de urbanización que de una u otra manera han estado atados a dos grandes modelos de desarrollo. El primer modelo de desarrollo, sustitución de importaciones, que fue por allá en los años 50, que generó el primer proceso, digamos, de industrialización fuerte, pese a que, digamos, nosotros veníamos con procesos de industrialización en las ciudades desde finales del siglo XIX, pero hacia mediados del siglo XX, con el proyecto de sustitución de importaciones, se inicia un proceso de urbanización. Y luego se afianza esos procesos de urbanización hacia los años 90, ya con, digamos, esa segunda oleada de desplazamiento forzado, que ya no es en el modelo de sustitución de importaciones, sino en el modelo de globalización de los grandes mercados multinacionales, prácticamente tomándose las estructuras de los estados, no solamente en Colombia, sino pues en todos los países latinoamericanos. Entonces me parece que la historia de nuestros barrios está cruzada por esos dos modelos de desarrollo con profundas contradicciones y que pues ahorita estamos viendo todas esas consecuencias de desigualdades, de situaciones injustas que hay en los barrios. En el caso de la localidad de Kennedy, nos particularmente he hecho una investigación sobre temas históricos, sobre temas de luchas sociales en la localidad. Entonces, digamos, hemos hecho un rescate histórico de la época prehispánica, emulando un poco a los pueblos muiscas, que eran los verdaderos dueños de estas tierras y quienes tenían un sentido totalmente diferente al occidental sobre la tierra y la naturaleza, que era ese carácter sagrado, que desafortunadamente con la invasión europea pues se cambió. Entonces digamos que tenemos una primera indagación que fue quiénes estaban antes de la llegada de los españoles a la localidad de Kennedy. Encontramos a la familia de los Techotiva en algunos documentos que hizo un señor que se llamó Roberto Velandia sobre la separación o sobre la forma como agregaron el territorio de Techotiva al resguardo de Ontibón. Y digamos ahí pues finalizamos como esa primera parte. Tenemos otra parte de la historia local que tiene que ver con la época colonial, que no es de mayor trascendencia, salvo algunos hechos importantes como por ejemplo que en la Hacienda El Tintal nació el profesor Ancísar, que fue uno de los primeros
rectores de la Universidad Nacional, y que por allá en 1854 hubo la batalla de la Chamisera cuando fue derrotado el general José María Melo por el primer Frente Nacional del siglo XIX. El general Melo fue un general que se alió entre soldados y artesanos, y hubo el primer gobierno popular, que fueron 6 meses y que fueron derrotados precisamente en la batalla de la Chamisera por Obando y Mosquera y todas las élites criollas de aquella época que conformaron el primer Frente Nacional. Tenemos otra parte de la historia de la localidad que tiene que ver, digamos, con el tema de que el territorio ha sido referente de la ciudad, digamos, por una serie de servicios que se implementaron, como fue primero el aeropuerto de Techo en 1929, luego el hipódromo de Techo, que es 1954, y la cervecería Bavaria, que es más o menos del año 1950. Entonces, digamos que ese paso a la modernidad de la localidad estuvo marcada, digamos, por estos servicios que fueron colocados en el territorio. Y hay otro capítulo que es sobre los barrios populares que surgieron en los años 50, que son antes de la famosa Alianza para el Progreso. Entonces ahí hay un capítulo especial de el barrio La Campiña, el barrio Las Delicias, el barrio Carvajal, que fueron barrios pioneros de la localidad antes de la Alianza para el Progreso. Y luego tenemos un trabajo de investigación sobre lo que significó la Alianza para el Progreso. Entonces tenemos un sentido crítico de lo que fue la Alianza para el Progreso, que fue un proyecto político, social, económico y militar de los Estados Unidos para, digamos, minimizar los efectos de la Revolución Cubana. Pero también estudiamos aspectos, por ejemplo, como la apropiación que hicieron los vecinos de las diferentes supermanzanas, los afectos que hay hacia John F. Kennedy, que son totalmente respetables, así nosotros políticamente estemos contrarios digamos, a lo que fue la Alianza para el Progreso, pero pues respetamos mucho, digamos, esos afectos de los fundadores de las supermanzanas por John F. Kennedy, como Argenil Plazas, que tiene prácticamente, o tenía, porque él ya falleció, él tenía en el tercer piso de su casa prácticamente una sala dedicada a John F. Kennedy, era un museo prácticamente de fotografías de la Alianza para el Progreso, cuando ellos fueron a Estados Unidos y los presentaron como los beneficiarios, etcétera, etcétera. Entonces esa parte también. Y en la parte de Centro Kennedy demostramos cómo ese proyecto de ciudad dentro de la ciudad, desafortunadamente muy bien planeado, pero fracasó debido, pues, digamos, a la corrupción de ese país. Por ejemplo, de 33 zonas que había para colegios y concentraciones escolares de primaria, de 33 espacios, hoy casi 60 años después podemos decir que tan solo hay 17. O sea que 16 se desaparecieron por obra y gracia de la corrupción en este país. Entonces demostramos, por ejemplo, también cómo las áreas comerciales que fueron concebidas dentro del plan urbanístico no funcionaron. Primero por la pobreza de la gente, y segundo porque fueron las rutas de buses las que prácticamente definieron las zonas comerciales de la localidad. Entonces digamos que tenemos una mirada de lo que fue el programa Alianza para el Progreso en la localidad. Y también tenemos un capítulo, he trabajado un capítulo que son las luchas sociales en Ciudad Kennedy, de los décadas de los 70 a los 80, que básicamente es un trabajo de rescatar todas esas luchas que se generaron en los años 70, especialmente en el movimiento de secundaria, en el INEN de Kennedy, que empiezan desde 1971, cuando los famosos paros de los maestros de ASEINEN,
contra las alzas de los servicios públicos, especialmente cuando subían el transporte o subían la leche. Pues el movimiento estudiantil de secundaria era de los que estaba siempre al frente de estas protestas. También tenemos el rescate de la lucha del paro cívico del 77 y el Comité Cívico de Ciudad Kennedy en 1978, que fue un ejercicio de organización importantísimo, tal vez fue de los grandes primeros eventos de organización social donde estuvieron juntas de acción comunal, estudiantes, sindicatos de algunas empresas que funcionaban en el lado de Carvajal, de Bavaria, de Oneida, en fin, una serie de sindicatos, ligas de padres de familia, que lograron hacer el primer, digamos, pliego mínimo de necesidades de los habitantes de la localidad octava. Eso fue en 1978. Muchas de esas cosas pues ya se han logrado, otras como por ejemplo la universidad pública todavía están en deuda. Entonces digamos que de eso de los 70, de los 80 pues tenemos esa explosión de organización social que hubo en todos nuestros barrios populares, digamos que se representó en los comités del Cocinol, los comités pro parque, los comités pro parroquia, en fin, para cada situación, para cada problemática en los años 80 ubicamos una serie de comités, unos comités barriales, pero también unos comités locales. Hacia el año 85 el Consejo Popular inició una gran lucha por la descentralización de la universidad distrital, hecho que se logra en 1988, pero que desafortunadamente por no haber un espacio para la construcción de esta universidad, pues hacia el año 91, 92 creo que esto se lo llevaron fue para Ciudad Bolívar, pero la lucha de la descentralización por la universidad distrital se inició en la localidad en 1988 y fue con el Consejo Popular. Y para, digamos ya, para esta época de globalización que nosotros la ponemos como punto referente la Constitución del 91, nosotros creemos que la Constitución, o algunos de nosotros creemos que la Constitución del 91 fue la apertura a la sociedad de mercado, pese a que es una Constitución garante de derechos fundamentales para los ciudadanos, pero que esto es letra muerta. Pero mientras lo que fue en función de la sociedad de mercado, pues todo se cumplió al pie y se ha venido cumpliendo al pie de la letra bajo esta norma de la Constitución del 91. Entonces ahí tenemos una serie de hechos que sucedieron en la localidad, como por ejemplo la protesta contra el avalúo en 1994, la lucha contra el desalojo de más de 5.000 familias del sector de Tintal de Patio Bonito en 1996 y los comités de servicios públicos de luchas contra las alzas de tarifas de servicios públicos que hubo con las modificaciones tarifarias que se hicieron a finales del siglo XX. Entonces digamos que en ese grueso, a grosso modo, pues digamos eso es lo que hemos trabajado en la localidad. Habría que hacer un mayor acercamiento, lo hemos hecho desde lo empírico y desde, digamos, la formación que hemos tenido como comunidad, pero pues obviamente tocaría acercarnos a la academia para lograr que, digamos, estas historias estén bien sustentadas en sus argumentos, estén bien sustentadas en sus fuentes. Entonces, pues no me queda más que saludar este espacio y pues quedar pendiente en lo que se puede hacer. Yo tengo una presentación de más o menos de hora y media contando más o menos la historia de la localidad. En cualquier momento pues puedo compartirla con ustedes pues para que tengan como una idea de qué es lo que se ha investigado. Digamos que hay personas que investigan desde otros puntos de vista, hay gente que, por ejemplo, investiga la historia de las localidades de el agradecimiento a la Alianza para el Progreso y que gracias a John F. Kennedy existe la localidad, etcétera. Entonces, pues, son puntos de vista que son totalmente respetables. Nosotros pues manejamos esa historia no contada, la historia de las luchas sociales, la historia de las desigualdades, la historia de esos grandes triunfos de las comunidades en torno a la construcción de sus barrios, porque digamos nosotros vivimos en barrios populares donde a nuestros padres y a nosotros mismos
nos tocó no solamente construir nuestra casa, sino construir nuestro barrio. Entonces, pues quedo pendiente de todo lo que ustedes necesiten y estaría pues dispuesto a trabajar a apoyar este observatorio. Muchas gracias.